Amor, mira, creo que ya me estoy poniendo más grande, ¿no? Sí, pero ya estoy atrayendo más mujeres. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a esperar un par de minutos más para que se unan los que faltan y empezamos la clase, por favor.
Bueno, muy buenos días, jóvenes. Creo que ya estamos todos. Vamos a empezar. Permítame compartir pantalla. Estamos ya en las últimas prácticas. Tenemos hoy la práctica. Tenemos la siguiente semana, que es el 21. Bueno, el 21 no creo que haya clases. No sé, tal vez sí. No creo que no vamos a suspender. Acabaremos de una vez, ¿ya? Y después de clases nos vamos a la universidad a divertirnos el 21, ¿ya? Y el 28 tenemos nuestra última práctica. ¿Ya? Con eso terminamos el programa analítico de lo que es de la materia. ¿Ya? Entonces, veremos algo rapidito, que es fármacos en el embarazo, un tema interesante. Para que lo podamos ver, lo podamos aprender. ¿Ya? Es algo resumido, ¿ya? Porque este tema es un poquito amplio de los fármacos que se utilizan en el embarazo y he sacado lo más importante, lo que nos interesa a nosotros en la parte de odontología, ya porque si vemos, por ejemplo, anticoagulantes, uy, son un montón de medicamentos que se utilizan en esta área, ya, pero yo lo he resumido en lo más útil para nosotros en nuestra área, ya. Entonces vamos a deshabilitar, por favor, el video. Ya. Y vamos a empezar. Cuando hablamos de fármacos en el embarazo, nosotros lo que queremos en principio es romper ese mito, ese tabú que existía cuando nos decían que no tenemos que administrar ningún fármaco durante esta época del embarazo, ¿no? O sea, la persona se embaraza y ¿qué es lo que primero que le dice? No tienes que tomar ningún medicamento porque es peligroso, ¿no? Porque sí, o sea, porque no se puede, ¿no? Entonces, crecemos con ese mito, con ese tabú de que no se puede administrar ningún medicamento. Pero ¿qué pasa? Si es que la embarazada sufre alguna complicación, un ejemplo, una subida una alza de fiebre, ¿no? De temperatura, una fiebre muy intensa, cualquiera que sea el motivo, no le vamos a dar nada, no le vamos a dar ningún medicamento para la fiebre. Ese es el problema. O sea, lo que radica es de que ya la madre puede, como sea, puede aguantar, si vale el término, soportar esa alza de temperatura y no tomar ningún medicamento. Pero justamente esa alza de temperatura va a hacer mal al producto, ¿no? Se ha visto malformaciones muy, muy fuertes justamente en relación a algunos síntomas que la madre en gestación no trata con medicamentos y lastimosamente eso va a afectar al niño, ¿ya? Entonces, justamente hay que tratar eso, ¿no? Y para eso hay que conocer muy bien los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que ocurren en el embarazo, que no es lo mismo que ocurre con una persona que no está embarazada, ¿ya? Durante el embarazo hay cambios fisiológicos, ¿no? Ya sabemos los cambios que se producen en la madre, ¿no? Que está ahí en una época de gestación, ¿no? Necesitamos justamente todos esos cambios para el éxito del embarazo, pero que al mismo tiempo este tipo de alteraciones o de cambios van a producir una alteración en la farmacocinética de muchos medicamentos que se administran en esta época, ¿no? En la absorción, en la distribución, en la biotransformación y en la excreción. Justamente por eso, la FDA, que es la Food and Drug Administration, que es una administración de drogas y alimentos, ese es ¿no? El significado, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos, tanto para seres humanos como para animales. ¿Ya? Suplementos alimenticios, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y productos hemáticos. Todo esto está encargado de regular a nivel mundial la FDA.
Por eso, cuando ustedes encuentren algún producto que tenga este sellito, este que ven acá, ¿ya? FDA, quiere decir que está autorizado, ¿ya? Para su venta, para su expendio y también para su consumo. ¿Ya? Siempre buscan esto, ¿no? Está autorizado por la FDA, dice, ¿no? Entonces, es, digamos que una de las instituciones a nivel mundial que nos da una plena garantía de los productos y de los alimentos que ellos tienen, que tienen su sello. Entonces, la FDA ha clasificado a los fármacos en 5 grupos. Los fármacos que se pueden utilizar y los que no se pueden utilizar en la época del embarazo. ¿Ya? Y los ha clasificado en 5 categorías. La categoría A, la categoría B, la categoría C, la categoría D y la categoría X. ¿Ya? En la categoría A ha puesto a los medicamentos, ¿ya? Que justamente han sufrido, ¿ya? Este experimento, si vale el término, ¿ya? Y que han demostrado que no existe riesgo para el feto, ¿ya? En el primer trimestre. Y no existe ninguna evidencia de riesgo en los otros 2 trimestres también. Siempre tomamos en cuenta el primer trimestre porque esta etapa es la que, en la que los órganos se están formando. Entonces, por eso nosotros tomamos muy en cuenta estos primeros 3 meses, ¿no? Pero tampoco en los otros 6 meses tampoco se ha visto que exista ningún tipo de alteración. Entonces debe utilizarse cuando sean necesarios todos los medicamentos de la categoría A. ¿Ya? Después vamos a ver cuáles son, no unos cuantos simplemente, ¿ya? Categoría B. No, ¿quiénes están en la categoría B? Estudios realizados en animales no han demostrado un riesgo teratogénico para el feto. ¿Ya? Pero no existe un estudio controlado en mujeres embarazadas ni en animales de experimentación que confirmen que no hay riesgo fetal durante el primer trimestre. O sea, en los animales no se ha demostrado que haga mal en esta época, ¿ya? Pero tampoco se ha hecho experimentación en humanos. Entonces no estamos tampoco tan seguros. Esos son los de la categoría B. Vamos a entrar a la categoría C. Los estudios realizados en experimentación han revelado que sí hay efectos adversos en el feto de animales, embriotóxicos y teratogénicos, ¿ya? En los fetos de animales, pero no hay estudio controlador en gestantes. Imagínense, pues vamos a hacer y a ver qué le pasa, ¿no? No hay. Lastimosamente ya no se puede pues, hacer eso según el código de ética de investigación, ¿no? Entonces nos da una gran duda. Dice, ¿no? Si en el feto de animales se produce un efecto, ¿ya? ¿Puede producirse en el humano? Puede que sí, puede que sí se produzca, entonces hay el riesgo, ¿no? Solamente deberían prescribirse estos fármacos de este grupo si los beneficios que se suponen justifican los riesgos fetales que se corren. O sea, los beneficios tendrían que ser mucho mayores ya a los efectos que podemos correr con, con este tipo de medicamentos. ¿Bien? Luego tenemos medicamentos que son de la categoría D. Ya ahí los podemos ver algunos, ¿no? En este tipo de medicamentos sí hay evidencia positiva de riesgo teratogénico. ¿Ya? Sí hay evidencia positiva de riesgo teratogénico o embriotóxico fetal humano. O sea, ya se sabe que sí o sí va a hacer mal al feto, basado en datos obtenidos de experiencias o estudios en humanos realizados durante la investigación o comercialización. Entonces, en cualquier caso, si es que nosotros necesitásemos utilizar uno de estos, tendríamos que ver que los beneficios sean demasiado mayores que los riesgos que se corren. ¿Ya? Enfermedades graves en las que no hay otro tratamiento eficaz, por ejemplo. Y por último, vamos a ver los de la categoría X. Estudios en animales o en humanos, ¿ya?, han demostrado anomalías fetales.
o hay evidencia de riesgo fetal basado en la experiencia clínica. Por tanto, el riesgo de usar estos fármacos en la gestante pesa más que sus posibles beneficios. O sea que los riesgos son mucho mayores que los beneficios, ¿no? Entonces están contraindicados el uso de estos medicamentos en el embarazo. Y ahora, o sea, ¿cuáles son los que pertenecen a la categoría A, B, C, D, y X, ¿no? Ustedes, si ustedes tienen interés, entran al internet y sacan las plantillitas, unas tablitas que hay de la FDA, donde les van a mostrar a qué grupo pertenece, o simplemente ustedes ponen el nombre del medicamento, el principio activo, y les van a indicar a qué grupo pertenece según la clasificación de la FDA. Acá yo tengo dos diapositivas donde tengo, ¿ya?, una lista de algunos medicamentos, solo algunos medicamentos que se utilizan, ¿ya? Y después vamos a ver las indicaciones y las contraindicaciones y los posibles efectos colaterales que podrían tener el uso de los medicamentos, especialmente en la época. ¿Qué son los comunes, los que más se utilizan? ¿Ya? Y cuáles se podrían utilizar, por ejemplo, para emergencias, en caso de emergencias de las embarazadas. De los 750 fármacos que se utilizan habitualmente, solo el 2%, en su mayoría parte vitaminas, se consideran del grupo A. ¿Ya? Esos que sí se pueden utilizar y que nosotros no corremos el riesgo de ningún tipo de alteración. ¿Ya? El 18% corresponde a la categoría B, el 48% a la categoría C, que es la mayor parte, ¿ya?, el 22% a la categoría D y el 6% a la categoría X. Bueno, más bien que la categoría X tiene nomás un porcentaje bajo, ¿no? Porque esto sí no se utiliza, ¿ya?, en esta época del embarazo. Acá les decía, tengo dos tablitas con algunos medicamentos. Vamos a ver, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14, unos 15, unos 30 medicamentos que he sacado yo del internet y los he pegado acá como ejemplo simplemente. Ustedes ingresan y van a encontrar pues un sinfín de categorizaciones, ¿no? O sea, todos los medicamentos, inclusive. Aquí les estoy mostrando menos de 20 medicamentos todavía, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vayan leyendo un ratito, por favor. Ya. Leamos entonces algunos medicamentos. La lidocaína, un medicamento que se utiliza en odontología, que es un anestésico local. Clasificamos a la categoría C. Pues tendríamos que utilizar en una embarazada, sí, pero con mucho cuidado, siempre y cuando sea muy necesario. La clorferinamina es un antihistamínico, ¿ya?, para la alergia. En caso de alergia, está clasificado en categoría B. Otro, streptomicina, antibiótico, categoría D, no se utiliza. Al igual que la tetraciclina, amoxicilina y la eritromicina, ¿ya? Pero la tetraciclina hemos hablado harto, ¿se acuerdan? ¿Por qué no se utiliza? Pertenece a la categoría D, pero la amoxicilina y la eritromicina sí se podrían utilizar, pertenece a la categoría B. ¿En qué casos? La amoxicilina en cualquiera de los casos de infección. La eritromicina, ¿cuándo? Cuando los pacientes son alérgicos a la amoxicilina. Ya, ahí se podría utilizar la eritromicina. También pertenece al grupo B. ¿Ya? El yodo es un antiinfeccioso, hemos dicho que no se utiliza. ¿Ya? El grupo D, la iodopovidona igual por el componente de metal que tiene, ¿no? El aciclovir es un antiviral que sí se podría utilizar con mucho cuidado, como la heparina y el propanolol, ya, que son antihipertensivos, ¿no?
La cortisona, que son corticoides, no se utiliza. Miren, el grupo D, la prednisona, el grupo B. Entre la cortisona y la prednisona, bueno, yo utilizo prednisona, ¿no? La tiroglobulina, hormonas tiroideas, ¿ya? Eso sí se puede utilizar del grupo A. Aquí tenemos otro, la insulina, por ejemplo, sí se puede utilizar, ¿no? Es un antidiabético, se utiliza mucho. Imagínense que no se pueda, que no se controle el azúcar y podemos tener riesgo de muerte materna, ¿no? Los anticonceptivos orales, los estrógenos, como el estradiol, por ejemplo, pertenecen a la categoría X. Esos sí no se utilizan para nada, ¿ya? Y así tenemos un sinfín, una lista de medicamentos que sí se puede utilizar y otros no. Por ejemplo, el diazepam, hemos dicho, ¿no? Estos son hipnóticos y sedantes que pertenecen a la categoría D. El etanol, por ejemplo, que es un gas anestésico, no se utiliza. Pertenece al grupo X, no se utiliza para nada, ¿no? El ibuprofeno en algunos casos se puede utilizar. En algunos funciona como categoría B y otros como categoría D. Hay que ver mucho, hay que hacer valoración, ¿ya? Después, el salbutamol, la efedrina, la epinefrina, por ejemplo, son medicamentos que sí se puede utilizar. Son vasoconstrictores, pertenece al grupo C, con mucho cuidado. El omeprazol, un antiulceroso también del grupo B, y la famotidina, un antiulceroso del grupo beta, ¿no? Entre unos cuantos, ya que estamos 28 medicamentos que estamos viendo ahorita, pero como les decía, hay una lista grande de medicamentos donde ya están clasificados según la categoría a la que pertenece, ¿ya? Y ahí ustedes ya, con el conocimiento que tienen, pueden decir si uso o no uso, si puedo usar o no puedo usar. Las normas básicas para la utilización de los fármacos en la embarazada, ¿qué nos dice? Primero, considerar la posibilidad de embarazo en toda mujer en edad fértil. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las mujeres deberíamos tener la posibilidad de que estén embarazadas, ¿no? Si están en edad fértil, siempre hay que tener esa posibilidad. Prescribir medicamentos solo si son necesarios, ¿ya? Luchar contra la autoprescripción y los hábitos tóxicos, ¿no? Que la embarazada tenga esa costumbre de autoprescribirse, o sea, ella misma que se compre y después empiece a consumir sin el cuidado adecuado. No considerar inocuo ningún fármaco, o sea, no decir, bueno, este no me hace nada, este no es peligroso y tengo que tomar. O sea, no considerar ningún medicamento inocuo en esta época del embarazo. Valorar el binomio beneficios-riesgos siempre, ¿no? Que los beneficios sean mayores que los riesgos. Elegir los fármacos mejor conocidos y más seguros. Evitar fármacos recién comercializados, lo que les decía muchas veces en las clases, ¿ya? Que los fármacos que salen al mercado y que son nuevos están en época de experimentación, ¿ya? Y necesitan 10 años como mínimo para que estén autorizados completamente para su producción. O sea, para que digan, bueno, este es un medicamento seguro, entonces sí no corremos el riesgo de nada. Ya necesitamos mucho tiempo para eso, o sea, 10 años, ¿no? Evitar las menores dosis, o sea, utilizar siempre las menores dosis eficaces. Tener en cuenta los cambios farmacocinéticos que se producen durante el embarazo y su desaparición después del parto. Hay que tener en cuenta que las características farmacocinéticas y farmacodinámicas del feto no tienen que ser iguales a las de la madre, ¿ya? Por supuesto, es un ser que recién se está formando y los órganos están demasiado inmaduros, ¿no? Es importante que la embarazada lo conozca, ya que el miedo infundado o superstición a la acción teratógena de los medicamentos no debe impedir el tratamiento adecuado de la embarazada. ¿Qué quiere decir? Que a veces les producen miedo, ¿no? Les dicen, no tienes que tomar ningún medicamento, ¿ya? Porque te va a hacer mal o le va a hacer mal a tu hijo, ¿no? Y por ese miedo, entonces las embarazadas no hacen ningún tipo de tratamiento y después se les complica los cuadros, ya que puedan estar cursando. Vamos a ver algunas patologías que normalmente se podrían presentar
en las embarazadas, ¿ya? En la embarazada con fiebre, por ejemplo. ¿Ya? En la embarazada con fiebre, ¿qué le damos? ¿Qué le damos a una persona que tiene fiebre? Durante el embarazo se ha complicado, bueno, se ha implicado la fiebre como causa de malformaciones fetales y abortos espontáneos. Imagínense, ¿ya? Puede producir la alza de temperatura, malformaciones en el feto y también abortos espontáneos, tanto en animales como en el hombre, sobre todo en el primer trimestre de la gestación. Como antipirético se prefiere el paracetamol a la aspirina. ¿Ya? La FDA recomienda que las mujeres embarazadas no utilicen aspirina durante los últimos 3 meses del embarazo, incluso en niveles terapéuticos. O sea, ¿qué quiere decir? Bien controlados, ¿no? La dosis adecuada. La aspirina se ha asociado con una mayor incidencia de embarazos prolongados, hemorragias por posparto, porque es un anticoagulante, ¿no? Es un antiagregante plaquetario, y trabajo de parto prolongado. A pesar de todos estos efectos, no ha sido posible demostrar que este fármaco sea teratógeno en sentido bien estricto. O sea, no se considera que sea terriblemente peligroso. Entonces ya saben, ¿no? En fiebre, paracetamol. Embarazadas con dolor, ¿no? Siempre, ya. En esta época se va a producir siempre algo malo, ¿no? Entonces, va a producir dolor y normalmente el dolor es sinónimo a veces de inflamación también. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Analgésicos antiinflamatorios no esteroidales, ¿no? Los AINES, los famosos AINES, inhiben la síntesis de las prostaglandinas, también pueden prolongar la gestación y el trabajo de parto también, e incrementar la hemorragia postparto. Un trabajo con ibuprofeno mostró que no incide en la aparición de anormalidades congénitas, bajo peso o pretérmino, pero sí está asociado a abortos, imagínense. Por eso les decía, puede actuar como categoría B y también como categoría D en algunos casos, ¿ya? Es prudente en pacientes con abortos recurrentes no utilizar ningún tipo de AINE, ¿ya? Que hayan tenido ya antecedentes de haber sufrido abortos espontáneos especialmente o abortos provocados, entonces no se debería utilizar. Embarazadas con infección bacteriana. Es frecuente que tanto la embarazada como la madre que amamanta reciba antibióticos como medida profiláctica. Está bien, ¿ya? Por una ruptura prematura de las membranas, una endometritis que podría causarse, ¿ya? Una infección urinaria que siempre está presente o por complicaciones infecciosas de la cesárea. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar? La penicilina es un medicamento que pertenece a la categoría B, entonces se puede utilizar en el tratamiento de infecciones. Es la droga para el tratamiento de la sífilis en el embarazo, pues es la única capaz de prevenir los efectos sobre el feto de la sífilis congénita, imagínense. Entonces se tendría que utilizar, ¿no? Inclusive como profiláctico. Para algunos autores, incluso si la madre es alérgica a la penicilina, se debería desensibilizar rápidamente para poder tratar con penicilina y así prevenir la injuria del feto. Esta parte de la desensibilización es bien interesante, ¿no? Dice, o sea, no le podemos dar otro medicamento y lastimosamente es alérgica a la penicilina. ¿Cómo se desensibiliza? Estaba leyendo un artículo en el cual indica que la desensibilización es volverla al paciente, en este caso a la paciente, ¿ya? No alérgica. Si era alérgica a la penicilina, ahora la vamos a volver no alérgica. ¿Y cómo se realiza eso? Poniendo dosis, pero desde las más mínimas, cada rato. O sea, no cada rato, sino digamos cada 8 horas, una dosis bien poquita. Y después a las 8 horas, otra dosis bien poquita. Y así las dosis van subiendo poco a poco hasta que el cuerpo de la paciente, ¿ya?
se acostumbre y ya no sea alérgica a la penicilina. Esa es la forma de desensibilizar. Así hay que hacer el procedimiento de desensibilización en embarazadas. Tetraciclina, ¿ya? ¿Se puede utilizar? No. Pertenece a la categoría D. Hemos hablado harto de las tetraciclinas, muy buenas para tratamientos de enfermedades periodontales, pero peligrosísimo en el embarazo y más aún todavía en los niños. No se administra. Atraviesan la barrera placentaria y se concentran y depositan en huesos y dientes fetales, ¿ya? En los huesos y dientes fetales. El mayor riesgo es entre la mitad y el final del embarazo. Los niños expuestos intraútero tienen coloración amarillenta de los dientes, así nacen sus dientes, ¿ya? Menor resistencia a la caries, hipoplasia de esmalte y retraso del crecimiento óseo. Ya que existen otras alternativas terapéuticas más seguras, las tetraciclinas deben evitarse durante la gestación. Ya, deben evitarse. Cloranfenicol. Este fármaco no lo puede metabolizar el neonato, entonces le da el síndrome del niño gris. No se ha demostrado reportado efectos tóxicos, ¿ya? Con el uso del cloranfenicol en recién nacidos de madres tratadas con cloranfenicol. De todas maneras, hay que tener en cuenta que atraviesan la placenta y que también aparece en la leche materna. No se aconseja su uso inmediatamente antes del parto ni durante la lactancia. Antirretrovirales en la embarazada, ¿ya? Si no se administran antirretrovirales durante el embarazo, del 15 al 20% de los niños expuestos a la infección materna por VIH serán infectados con dicho virus, si es que están expuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Si la madre es portadora del virus del VIH, entonces los niños van a ser infectados, ¿ya? Las mujeres embarazadas deben ser tratadas con antirretrovirales con el objeto de reducir la carga viral al mínimo posible. Especialmente durante el primer trimestre, la seguridad de estos agentes ha sido cuestionada. Dado que este es el periodo de organogénesis, se recomienda retrasar el inicio del tratamiento o suspenderlo cuando la mujer lo venía recibiendo. O sea, no hay que administrar antivirales en el primer trimestre. Ya, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se están formando los órganos, ¿no? Podemos producir alguna alteración. Todas las embarazadas VIH positivo deberán recibir terapia antirretroviral con sidobutina, que es un antirretroviral que se utiliza mucho en el tratamiento de los pacientes VIH positivos. Embarazadas con alergia, ¿no? Se cuenta con estudios en animales donde no muestran efectos adversos. ¿Ya? No muestran ningún efecto adverso, pero en humanos los datos son mínimos, o sea, no hay datos que nos digan que es seguro. De todos modos, se prefiere diferir su uso hasta después del primer trimestre de ser posible, ¿ya? O sea, no utilizar por lo menos el primer trimestre. La pseudoefedrina se ha utilizado como descongestivo oral. Sin embargo, en estudios controlados durante el primer trimestre se ha asociado con un mayor riesgo de gastroquisis. Este fármaco debe ser evitado durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Hormonas sexuales. ¿Se acuerdan de las hormonas sexuales que hemos hablado? Los andrógenos y los progestágenos sintéticos administrados durante las 12 primeras semanas del embarazo pueden producir masculinización de los genitales externos en fetos del sexo femenino. Eso, imagínense qué peligroso que es, ¿no? Vacunas. Ya, y hablando de esto, de las hormonas sexuales, son pues los famosos anticonceptivos, ¿no? Imagínense, dicen, no deberían utilizarse durante las 12 primeras semanas del embarazo. El error grande que cometen las mujeres es de que cuando se embarazan no se dan cuenta que están embarazadas, ya, especialmente los 3 primeros meses, las 12 primeras semanas, dice que son los 3 primeros meses, ¿no? Y lastimosamente, bueno, se dan cuenta recién en el segundo mes, ¿no? Y lastimosamente han estado utilizando anticonceptivos para no embarazarse, pero lastimosamente ya se han embarazado, imagínense. Ese es el riesgo que se corre, ¿ya? Cuando están utilizando, podría verse eso, ¿ya? Que esté embarazada y que ella no se haya dado cuenta que está embarazada y
cuando esté utilizando, ¿no? Ese tipo de anticonceptivos. Ya, ese es un gran error que se comete. Las vacunas. Ahí está, bien, bien, ¿no? Bien, bien controversial ha sido esto de las vacunas, ¿no? Las vacunas de virus vivos deben evitarse en las mujeres que están o sospechan que están embarazadas. Eso es lo que nos decían. Por ejemplo, para el COVID no les están vacunando a las embarazadas, ¿verdad? Claro, es que podemos producir algo, no en la madre, en el feto, ¿no? La vacuna contra la rubiola puede producir una infección placentaria y fetal, o sea, podemos producir la enfermedad nosotros con una vacuna, ¿no? Que el niño o el feto, en este caso, se enferme con rubiola, ¿no? Las vacunas contra el cólera, hepatitis A y B, sarampión, parotiditis, gripe, poliomielitis, rabia, tétanos, difteria, varicela y fiebre amarilla pueden administrarse durante la gestación si existe un riesgo importante de infección. ¿Ya? Todas estas, por ejemplo, nosotros tenemos en el PAI, ¿no? En el programa ampliado de inmunización, aquí se utilizan todas estas vacunas, ¿ya? Sí se deberían administrar en caso de que fuera necesario. Imagínense en caso de un brote de esta enfermedad, entonces sí necesitamos, ¿no? Si necesitamos, podemos utilizar. Vacuna contra la gripe y neumococo se puede utilizar durante el embarazo, pero responden menos por la alteración de la respuesta inmune que se puede apreciar en el embarazo. ¿Qué efectos secundarios podemos ver en el feto y en el neonato? ¿Ya? Si es que utilizamos alguno de esos medicamentos. Los anticonceptivos postcoitales dicen que las investigaciones que se han hecho sobre el uso de estas elevadas dosis de estrógenos mostraron que las náuseas ocurrieron en el 70%, ¿ya? De los pacientes y los vómitos en el 33%. También se ha expresado preocupación acerca del daño causado al suministro de óvulos durante la vida fértil de la mujer debido al consumo de dosis tan elevadas de una hormona femenina. Además de todos esos desagradables síntomas que le producen a la madre, se ha visto esto lo que es más peligroso, ¿ya? Embarazo ectópico. Existen algunas evidencias de que hay una mayor incidencia de embarazos ectópicos, hasta de 1% en los embarazos que sí ocurrieron. Esto, a veces dicen, no, otros, no me explico por qué ha sido mi embarazo ectópico y va a haber un momento en que, bueno, eso sí o sí va a abortar, porque no se puede formar fuera del útero, ¿no? Un feto, entonces, pues, en algún momento ya empieza el aborto y empieza con hemorragia terrible, ¿no? La literatura médica indica que las probabilidades de incidencia de formación de coágulos sanguíneos aumentan debido a la dosis elevada suministrada a las mujeres también, ¿ya? Con el uso de, ¿qué hemos dicho? De los anticonceptivos postcoitales. ¿Ya? Ahí están algunas cositas que también nosotros vemos, ¿no? ¿Qué es lo que van a producir? Los anestésicos generales, por ejemplo, van a producir sufrimiento fetal cuando hay hipotensión materna. Los anestésicos locales, bradicardia fetal, hipotensión materna y sufrimiento fetal. Algunos opioides, como siempre, depresión del sistema nervioso central y síndrome de abstinencia. El fenobarbital, por ejemplo, ya produce depresión del sistema nervioso central, síndrome de abstinencia y síndrome hemorrágico. Las benzodiazepinas que se utilizan, bueno, utilizan mucho las madres, ¿no? Lastimosamente en esta época, es que es una época de crisis, ¿no? Para algunas madres, entonces utilizan tranquilizantes como las benzodiazepinas, ¿no? Hipnóticos o sedantes, producen hipotonía, hipotermia, depresión del sistema nervioso central y síndrome de abstinencia. Y así, algunos de estos, ¿no? La fenitoína, síndrome hemorrágico, los beta bloqueantes, bradicardia, hipoglucemia, los beta-adrenérgicos, taquicardia, arritmias e hipotensión materna, el sulfato de magnesio, debilidad neuromuscular y somnolencia, ¿no? Y así, los corticoides, por ejemplo, no se ha visto que produzcan, pero puede que produzcan insuficiencia suprarrenal, dice, en el feto. Y así vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son los que deberían utilizar con mucha precaución? Los anestésicos generales, porque producen sufrimiento fetal cuando hay hipotensión materna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son depresores. Imagínense que pongas un depresor y de paso
la madre está con hipotensión, entonces peor todavía, ¿no? Hay sufrimiento fetal. Los anestésicos locales, bradicardia fetal, hipotensión materna y sufrimiento fetal. Las benzodiazepinas, hipotonía. ¿Ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Están llamando de la sociedad de forense. Mil disculpas. Ya, vamos a seguir. Los anestésicos locales producen bradicardia fetal, hipotensión materna y sufrimiento fetal. No son vasodilatadores, entonces van a producir siempre eso, ¿no? Que baje todo, ¿ya? Las benzodiazepinas, hemos dicho que son hipnóticos, sedantes, tranquilizantes que utilizan las embarazadas, sí, o sea, a veces se compran ellas mismas, se aconsejan entre ellas por la crisis por la que están pasando en algunos casos en el embarazo. Quieren estar más tranquilas, entonces, lastimosamente ellas se automedican. Pueden producir hipotonía, hipotermia, depresión del sistema nervioso central y síndrome de abstinencia en el feto. ¿Qué efectos terapéuticos podemos tener con el uso de algunos medicamentos? ¿Nos pueden ayudar de gran manera? Sí, ayudan mucho en algunos medicamentos. Fármacos que llegan al feto a través de la madre también pueden tener efectos terapéuticos. Por ejemplo, si se utiliza betametasona, que es un corticoide intramuscular a la madre cuando hay riesgo de parto prematuro, en fetos de 24 a 34 semanas, ya que reduce la morbilidad y la mortalidad. Imagínense, le colocamos una inyección de betametasona a la madre, ¿ya? Y eso mismo va a ayudar al feto. Podemos reducir la mortalidad, dice la morbilidad, la que se enferme o que se muera, ¿no? El feto. Imagínense, ¿no? Tiene muy buen efecto. También se ha recomendado la administración de vitamina K a la madre tratada con antiepilépticos inductores como la fenitoína para reducir el riesgo del síndrome hemorrágico del recién nacido. ¿Ya? Y la administración de ácido fólico para prevenir los defectos del desarrollo del tubo neural. Entonces, si se puede administrar sus medicamentos, magnífico, ¿no? Se puede, ¿no? Pero siempre consulta con su ginecólogo. Bien. Pero saben que algunos medicamentos sí o sí van a producir algo malo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, los efectos patógenos son efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente. ¿Qué quiere decir? Que los medicamentos no solamente pueden, no solamente pueden producir efectos teratógenos físicos, ¿ya? También pueden producir, o sea, dice morfológico, o sea, no solamente es de forma, como estamos viendo en el gráfico, por ejemplo, miren dos cabezas, no solamente son efectos de forma, también son efectos
bioquímicos, inclusive de conducta, que si son de forma, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta en el momento del nacimiento, ¿no? Una alteración, una malformación, ya. Pero ¿en qué momento nosotros nos vamos a dar cuenta si es un efecto de conducta? Cuando el niño ya sea pues más grandecito, cuando tenga 3, 4, 5 años, recién uno se da cuenta, por ejemplo, si tiene autismo. O sea, recién lo van a detectar. Imagínense, no podemos ni darnos cuenta que ya hemos causado eso. Entonces, las malformaciones no solamente son morfológicas o de forma, sino pueden ser bioquímicas, inclusive pueden nacer ya con una enfermedad del niño. O sea, inclusive ya, como dice, bioquímicos, pueden nacer hipertensos, pueden nacer hasta diabéticos, se ha visto eso, ¿no? Que ya los niños nacen con diabetes, ya. Entonces, eso se puede producir. Y también los de conducta, ya, estas alteraciones que son más, eh, como les digo, del cerebro, ¿no? Entonces, eso no nos damos cuenta nosotros fácilmente. ¿Ya? Las consecuencias que podemos ocasionar nosotros con el uso de estos medicamentos sin darnos cuenta son infertilidad en el feto, muerte por aborto espontáneo, alteraciones del crecimiento fetal, alteraciones genéticas. Podemos producir una carcinogénesis, efectos sobre las conductas y capacidad reproductiva. ¿Ya? Lo que más se ha visto. ¿Ya? ¿Y qué dicen después? No, o sea, ¿por qué no podré tener hijos? O sea, el hombre o la mujer. Es que algo ha pasado cuando estaba tu mamá embarazada de ti, ¿no? Ha tomado algo, ha consumido algún producto y lastimosamente ha producido que tú ya no te puedas reproducir. Y eso es lo que pasa. Imagínense, por algo malo o algo que sin pensar hizo la madre, entonces se repercute en el feto. ¿Ya? Un ejemplo claro de este medicamento, del uso de estos medicamentos, ha sido a nivel mundial en los años 60 y 70 el uso de la talidomida. ¿Ya? La talidomida era un antiemético. Saben que las embarazadas siempre tienen estos efectos colaterales de las náuseas y los vómitos, ¿verdad? Entonces, siempre las embarazadas quieren pues pasar esta época fea de las náuseas y de los vómitos. Así que a nivel mundial ha habido una empresa que ha dicho, ¿y si fabricamos un medicamento que quite las náuseas y los vómitos a las embarazadas, nos vamos a hacer millonarios? Y así fabrican la famosa talidomida, que era un antiemético, con efectos demasiado buenos. Ya reducía al 90% las náuseas y los vómitos de las embarazadas. Y ha sido así, se ha vendido a nivel mundial este antiemético, pero lo malo ha sido de que ellos no han medido los efectos colaterales que ha podido traer la talidomida. Y estos han sido los efectos a nivel mundial. Todos, pero absolutamente todos los niños nacían sin brazos y sin pies. ¿Ya? Efecto de la talidomida. Por eso, una vez de que se ha visto lo que estaban produciendo y se ha comprobado que la talidomida es la que causaba esto, entonces se ha sacado del mercado inmediatamente y hasta hoy no existe este medicamento en el mercado para su venta. Así son las cosas que se pueden, las cosas que pueden pasar, ¿no? En esta época, pues hay que cuidar mucho, ¿ya? Esta época justamente del embarazo. Ya hemos acabado el tema. Voy a dejar de grabar para que no sea muy grande su grabación.